Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? He tenido algunos problemitas técnicos. Ya resolví en parte el problema de la iluminación, pero ahora tengo un pequeño problema con el audio, parece. Estoy sintiendo un poco como de eco, pero bueno, eso lo voy a solucionar. Pondré algún micrófono unidireccional o algo. Vamos a ver cómo puedo mejorar todo, porque bueno, no me gusta llevarles a ustedes ningún material que no tenga la calidad ni nada, ¿no? Que necesita. Bueno, vamos a ir a lo que íbamos. Tengo un tema para hoy que viene por sugerencias que me han hecho aquí y allá. Alguien me pidió hablar, por ejemplo, de las pilotos que había en Cuba, ¿no? Los pilotos era el lugar este donde iba la gente a tomar cerveza eh, o ron, que eran lugares de muy baja categoría, o sea, que tenían hasta mala fama, habían broncas, habían problemas. Eh, y hace poco el seguidor Luis Brito me pidió que, o sea, me preguntó si yo recordaba el vino Pancho el Bravo. Y bueno, sí, me acuerdo no tanto del vino, sino como los estragos que causó, los efectos que causaba el vino. Hubo muchas cosas alrededor de eso que yo bueno, les voy a contar más adelante. Vamos a empezar a ver cómo abordamos el tema de lo que es la bebida en Cuba, el alcohol, la bebida alcohólica como tal, el alcoholismo, ¿no? Si es una cosa que es de una capa social nada más o vamos a verlo hoy. Bueno, ¿cómo llega la bebida alcohólica, ¿no? Los primeros conquistadores, o sea, los españoles, traen la cultura del vino. Ellos eran eminentemente bebedores de vino, vino de Jerez, de Málaga, todos estos vinos de españoles muy buenos. Con eso se ayudaban ellos en las largas travesías también para pasar un poco más, eh, hacer más pasajero el viaje, ¿no? Y bueno, ellos trajeron su cultura del vino, como es la costumbre también de beber el vino con la comida, cosas así. Pero bueno, a medida que ya la gente que va naciendo en Cuba, producto también del clima, que no es un clima que se presta mucho al vino, y por otros factores, como es el económico también, porque el vino todo se importaba de España o de Francia, ¿no? Y entonces, bueno, la gente no afianzó fuertemente esa tradición del vino y surge la opción de los rones, porque los rones son ya un producto local, porque son hechos a partir de la caña de azúcar, que Cuba era prácticamente una plantación de caña de azúcar. Y entonces, bueno, a medida que la industria azucarera se fue desarrollando más, los rones fueron adquiriendo más volumen de producción, más calidad y se diversificaron muchísimo. Entonces Cuba es por eso que ha tenido una industria ronera tan importante, tan destacada. Y no solo el ron, también, bueno, Cuba ha tenido muy buena cerveza también. Y respecto a la cerveza, bueno, las más conocidas son Polar, Cristal, Tropical, eh, Atuey, bueno, una serie de cervezas que siempre fueron de la preferencia popular. Y el cubano por eso es eminentemente cervecero y ronero. Pero bueno, vamos a ir al grano del asunto. Empezamos por los tipos de bebida que consume el cubano. No quiere decir que el cubano no consumiera vino. El cubano sabe, por ejemplo, que lo apropiado para pescado, para pollo, estas cosas es un buen vino blanco, frío. La gente sabe que el vino tinto no se toma frío, se toma a temperatura ambiente, que se pone en una solera, etcétera, etcétera. Pero bueno, no es esa cultura tan afianzada como la que tienen los europeos respecto al vino. Y hay otras variantes también como el vermouth, todas estas cosas que bueno, en Cuba sí tenían bastante. Yo recuerdo que en las pizzerías, por ejemplo, en todos estos lugares a veces se servía mucho vermouth, vermouth italiano, vermouth francés. Y Cuba tenía su propio vino tirando más a vermouth, que era el que más recuerdo yo, era la Viña 95. Y después con que la Viña 95 desapareció, vino otro que se llamaba Fortín, un vino dulce que se llamaba Fortín. Y había dos o tres vinos dulces, ¿no? Que eran
de producción nacional. Y bueno, respecto al ron, bueno, la cantidad de variedades de ron era bastante considerable, o lo es todavía, no sé. Porque bueno, aparte del fundador Bacardí, estaba Arechabala, que era el otro que propició el surgimiento de rones tan distintivos, tan buenos. Y bueno, se sabe que Cuba ya pasó a exportar el ron y a consumirlo y a exportarlo. Eh, a mí en lo personal me gustaban mucho los rones orientales, que era la zona esta de ronero oriental. A mí siempre me gustó mucho el Matusalén, era mi añejo favorito. Y de los Carta Blanca, el favorito mío era Arechabala, la Arecha Extra. Eh, Había otros rones muy buenos también. El Habana Club surge precisamente de Arechabala. Y de la ronera oriental, de la parte oriental, estaba Matusalén, estaba Caney, estaban los rones de Palma, tipo Palma, que estaba el Pati Cruzado. Había centrales azucareros que tenían sus propias producciones de ron, como el Central Delicia, que tenía el ron Delicia, que no se conocía mucho, pero era un buen ron. Había aguardientes, producción de aguardientes también, que el más infame era la Coronilla, que era muy malo, era un aguardiente con un tufo tremendo. Hasta que después se hizo otro aguardiente que desgraciadamente no lo vi más, que duró poco, que se llamaba SC, que era un aguardiente de Santa Clara, muy bueno, muy tomable, muy agradable. Y después, bueno, ese desapareció también y volvió entonces el aguardiente con un tufo, como el Santero y otro más que había. Que eso sí son un espanto. Eh, y bueno, pues es por eso bueno, que la opción del ron era más barata que el vino importado generalmente y de producción nacional. Eh, y entonces, bueno, se creó toda una cultura en torno a esto del ron, a los cócteles que se podían hacer con ron, que son muchísimos, una infinidad de cócteles. Y entonces, bueno, ahí vemos los lugares a donde se bebía y se bebe, ¿no? La Habana tenía desde siempre una cantidad de clubes, de bares, de lugares donde beber increíble. Se bebía incluso, se podía ver en la bodega misma del barrio, muchas bodegas, si ustedes se fijan, tienen todavía la barra con la nevera, ¿no? Decía bar tal cosa. El de mi casa había uno que se llamaba Bar Las Brisas, se llamaba. Y ahí la gente podía tomar un vaso de cerveza, una botella de cerveza, cuando regresaba del trabajo o cuando quisiera. Me valía unos centavos, ¿no? Y pues había infinidad de bares y de clubes. Yo lo que más recuerdo de los lugares que yo visité, por supuesto, que de los que puedo hablar, que eran muy agradables. Un bar en un lugar con su penumbra, con su olor característico cuando estaba bien limpio, cuando estaba bien atendido, por supuesto. Con un barman responsable que sabía preparar los tragos, no un advenedizo cualquiera. A veces eran barman de estos que llevaban toda la vida en ese puesto, habían empezado desde casi niños hasta que ya se retiraban. Y yo recuerdo, por ejemplo, cada restaurante tenía su bar, a veces dentro del mismo restaurante, a veces aparte, como el caso de uno que yo iba mucho que me gustaba, que era el Centro Vasco. Yo recuerdo mucho sobre todo por el aire acondicionado, ¿no? Que es muy fuerte, en el bar del Conejito. Estaba el Club 21, ahí frente al Capri. Estaba el Ticoa, estaba el Cherezada, estaba Shangri-La, el Gato Tuerto, la Zorra y el Cuervo. Eran tantos, eran muchos, eran infinidad. Y había otros que eran de un poquito de menor categoría, pero eran bares agradables también, casi siempre estaban en un sótano. Yo recuerdo uno que se llamaba Saturno, que estaba en línea y 8, que ahí había un barman que se llamaba Cairo, yo me acuerdo de eso. Y yo me acuerdo que ahí
no era un lugar de grandes pretensiones tampoco, pero un lugar agradable, y uno iba ahí, se sentaba en la barra, podía mientras tanto irse leyendo un libro y bebiendo un buen trago. Y había una serie de pullman, ¿no? Que era donde ya se sentaban las parejas y esas cosas. Eh, el Ticoa, por ejemplo, después pasó a ser una cosa de mala muerte, no sé si habrá cambiado después. Estaba La Red también, se llamaba La Red, había otro que se llamaba La Red. Bueno, había infinidad, todo el Vedado estaba lleno de esos lugares, y todos los que había por ahí de menos categoría, en Playa, en Marianao, eh, en fin, en cada barrio, en cada municipio, en cada barrio había infinidad de bares de esto, ¿no? La diferencia era que, bueno, tú, el consumir en un bar no era lo mismo que consumir en una piloto o en un lugar de esto de, como decimos los cubanos, de mala muerte, ¿no? Ni la calidad de la bebida solía ser la misma, o a veces si era la misma no era el mismo, ni el trato, por supuesto, ni el envase donde lo estabas bebiendo, ni la temperatura, nada, no era lo mismo para nada. Pero bueno, todo tiene un precio, y todo el mundo no podía darse el lujo de pagar, de ir asiduamente a un bar, a pagar el precio de un bar y beber en un bar. No tiene, imagínense una persona de un salario bajo medio, que se vaya al bar del Monseñor o al bar de la Torre o un lugar de esto, de cualquier restaurante, o los Andes, Las Rocas, cualquiera de estos que había, le salía caro. Incluso había restaurantes tipo pizzería de estos, tipo italianos, como la Romanita, todo esto, que tenían su bar, tenían bar también. O sea, todo era, la gran mayoría eran restaurant bar. Y me acuerdo mucho del centro vasco porque era muy agradable, estaba aparte del restaurante. O sea, si uno entraba por la izquierda estaba el restaurante y a la derecha estaba el bar. Y era muy agradable, tenían muy buena bebida siempre, dos buenos barman que habían allí. Y iban algunos artistas también, me acuerdo que siempre ahí estaba, porque entre la gente en Cuba que más bebía, que muchos eran alcohólicos, eran los actores, los artistas. Yo recuerdo mucho a Carlos Gilí, un gran actor cubano, que él murió completamente alcoholizado, ya era una persona que no aguantaba ni dos vasos, ni medio vaso de ron, que ya con uno ya se estaba ya cayendo ya. Y era lamentable verlo así también, pero bueno, era una persona muy agradable también, se podía conversar con él y todo. Y el otro era René de la Cruz también, era muy asiduo a los bares, siempre estaba bebiendo igual. Y había muchos actores, José Antonio Rivero, me acuerdo de que era siempre se estaba borracho. Había muchos que siempre estaban, pero ido. Eh, yo iba mucho a un bar también que estaba en La Copa, en Miramar. Ahí me gustaba ir. Y ahí ya conocía a la gente que iba más o menos, nos reuníamos más o menos el día del cobro, todo el mundo se reunía. Yo compraba mi botella de Matusalén, la bebía ahí tranquilamente. Eh, y bueno, ahí la gente conversaba ahí de muy buen ambiente. Y bueno, ya vamos a ver lo de las pilotos. Las pilotos, que eran así, las pilotos eran lugares más grandes, más amplios, mucho más baratos, por supuesto. Yo iba a una que estaba en línea, y yo fui bastante bebedor en una época. Yo vi a una que estaba en línea, al lado del túnel de línea, al lado del túnel de línea, cerca de 1830, una piloto. Y esa tenía algunos asientos afuera. Que no era común ver pilotos con los asientos afuera, porque muchas veces parece que se evitaba, ¿no?, que la gente que estaba consumiendo bebida se metiera con las mujeres que pasaban, que hubiera situaciones de ese tipo, ¿no? Y por eso la mayoría eran adentro. Incluso yo conocí pilotos que eran enrejadas. Había otra que yo fui también que no me gustaba mucho, que estaba al lado del Puente de Hierro, no me gustaba mucho. Pero había otras que sí me gustaba el ambiente un poquito más, que estaba en La Habana Vieja, en la zona de La Habana Vieja. Había otras que eran pilotos, pero que no tenían tanto aspecto de piloto, tenían más aspecto de barman. Pero aún así era tipo piloto. Era La Lluvia de Oro, que era un buen lugar. Había otro que yo iba, que era un lugar malo también, que era cerca de la terminal de trenes. Estaba por ahí por Gloria y Cárdenas, creo, muy cerca de la terminal de bomberos, de la estación de bomberos.
Eh, bueno, las pilotos eran generalmente así, lugares amplios que te servían la cerveza a granel, por supuesto no era cerveza de botella, cerveza a granel. La servían en unas pergas de cartón parafinado de esta se le decían pergas, unos vasos de cartón parafinado. Muchas veces tenían el olor ese de la cera de la parafina que era desagradable. Si estaba cerca del baño tenían la desgracia que te tocaba en los efluvios que salían del baño, que aquello era tomarse la cerveza y oliendo la peste, meado que era horrible. Y en algunos también había ron. El ron había veces que había unos vasos soviéticos que había mucho en Cuba, ¿no? Que tenían fama de irrompible. Y al principio servían eso, ya después los vasos también se habían acabado, se los habían robado. Entonces te servían hasta en pomitos de compota. Era increíble aquello. Y entonces alguna gente íbamos y jugábamos cubilete y cosas ahí, entonces había que estar mirando, porque si venía un policía pensaba que estábamos jugando por dinero. Hay gente que sí que jugaba por dinero, otros que no. Eh, y bueno, yo de esos vasos soviéticos tengo el recuerdo ese. Yo me acuerdo que cuando yo me casé en la sinagoga, yo tenía miedo de que no hubiera copas, porque nosotros tenemos una tradición, en los judíos tenemos una tradición de aplastar una copa con el pie cuando es la boda, que es para acordarse del templo de Jerusalén. Bueno, yo no nos voy a cansar con eso. Y yo tenía miedo que fuera un vasito soviético de aquello, porque yo sabía que eso no se rompía con nada. Y yo tenía, bueno, si yo le tengo que dar un pisotón a esto, me voy a fracturar el pie. Pero bueno, por suerte había una copa y pisamos la copa. Eh, y bueno, pues todos estos lugares estaban repartidos por toda La Habana. Los había además de menor categoría, pero la tónica era lo mismo. Se daban muchas broncas a veces, porque ahí iba gente que iba con sus problemas a descargar sus cosas. Eh, el borracho tiene su filosofía también. El borracho a veces son gente deprimida, son gente con problemas, gente que van a beber para descargar su conciencia, lo que sea, para ahogar las penas, como se dice. Eh, Había lugares de estos que eran más deprimentes todavía, porque estabas bebiendo y te ponían aquellas canciones que no eran una cosa oficial, lo ponían en un radio o en una grabadora, lo ponía el barman o lo que sea, ponía aquello de Feliciano, aquellas canciones espantosas de Feliciano del mozo y la copa rota y todo aquello, y que si los zapaticos del niño que pongo, que la maté y que no sé qué, ¿no? Cosas esas que lo que te ponían el arma en Salva hacia la Patria, y pues, no me gustó nunca. Y la otra música que era muy de borracho eran los boleros, estos boleros de Tejedor, de Luis Oviedo, algunos de, ¿cómo se llama esto? Bueno, de los grandes boleristas estos, algunos se fueron, otros se quedaron. Cosas de José Antonio Méndez también. Lo que era el bolero y el feeling eran muy, no sé por qué, pero tenían hacían como una especie de simbiosis muy buena, ¿no? Con el alcohol. Recuerdo que había un lugar muy agradable, ¿no? En el Hotel San John, eh, estaba arriba, se llamaba el Pico Blanco, y ahí siempre había alguna sesión de feeling. Yo no me acuerdo si alguna vez vi a Marta Valdés, Martín Rojas, eh, y había uno que era punto fijo ahí, que era Angelito Díaz, que era muy bueno con el feeling, negro Angelito Díaz, excelente. Y bueno, en muchísimos lugares había feeling, ¿no? Y boleros y cosas de estas, estaba Marta Valdés y todo. Eh, en fin, eh, a medida que empezaron problemas de escasez, que empezó a escasear el ron, que empezó a escasear la cerveza, hubo periodos, incluso esto fue bastante antes del periodo especial, no estoy hablando de nada de eso, la gente empezó a recurrir a alternativas, ¿no? Y había alternativas que eran muy cómicas, muy raras, ¿no? Como tomar una cosa que se llamaba ajenjo, como tomarse un licor de café, una cosa de esa, un licor de plátano, cosas raras esas, que los vendían. Y como eso no se lo tomaba nadie, entonces era lo que quedaba y la gente, bueno, ya pasó, a falta de pan sabe, como se dice en Cuba, y bueno, me tomaba el ajenjo aquel, lo que fuera aquello. Porque el ron había veces que se desaparecía. O si no, hubo una época que vino de la Unión Soviética, empezó a venir vodka, por cierto, Stolichnaya, que es una vodka que se considera una vodka muy conocida, muy buena.
y una versión de limón que se llamaba limonaya. Esas eran las dos que vendían. Y entonces la gente que más o menos sabía y compraba el vodka, que no era caro, no era caro. Y la otra opción que había era la coronilla, que era espantosa. La coronilla era muy mala, el tufo aquel era insoportable. Yo recuerdo en la piragua que yo agarré una borrachera con coronilla y pizza, que aquello fue lo más espantoso de la vida. Que yo llegué, me bajé en una parada que no era, caminé hacia atrás, tuve que volver a caminar. Yo no sabía dónde yo estaba casi. Y eran las 3 de la mañana y yo tratando de abrir un apartamento que no era mío en un edificio que no era mío, una cuadra más abajo. Menos mal que en Cuba la gente no tiene pistolas, ¿no? Si no me hubieran matado. Eh, bueno, y bueno, entonces las borracheras peores son con las bebidas raras. Cuando tú mezclas, había una cosa que era muy potente, que era mezclar aguardiente con vino, eso era espantoso. Eso era espantoso, que mucha gente confundía Pancho Bravo con ese trago, no. No, eso no es Pancho Bravo. Pancho Bravo es otra cosa que les voy a decir. Eh, y bueno, por ejemplo, en los clubes, sobre todo, que era donde ya había la posibilidad de beber con mezclas, que tú querías tomarte un mojito, que tomarte un trago especial, un Manhattan, no sé, o lo que tú quisieras. Entonces ahí había un trago que, de las cosas que había menta todavía. Cuando uno iba con una muchacha, ¿no?, que quería engatusarla, uno le daba un trago que se llamaba telegrama. Eran 2 líneas de ron con una de menta. Y entonces como era dulcecito así, mano, se iba solo y se tomaba. Aquello era un fenómeno. Le decían telegrama y le decían ponte en cuero también. Y bueno, pues ya después cuando vino toda esta escasez, la gente empezó a hacer lo que llamaban azuquín, que era con un alambique en la casa. Azuquín, chispetren. Y todo eso había gente que lo hacía y se lo tomaba porque quería beber. Y cuando ya no había todas estas opciones, había también una opción en una época que eran buenas opciones. No solo la del vodka, venía del campo socialista de Armenia, venía un brandy que era fabuloso, que era Ararat, que era un brandy muy bueno, pero bueno, el brandy es muy caliente también, no es una bebida muy cubana, ¿no? Y había uno que venía de Albania que era excelente, también un coñac albanés y un vino albanés muy bueno también. Y se llegaron a vender vinos de Georgia, de Armenia, vinos excelentes se llegaron a vender, como el Melnik, que a mí me encantaba. Eh, y bueno, había opciones que la gente no había considerado nunca y las empezó a considerar, empezó a tomar lo que había. Ocurrió un caso también por esta misma escasez, que de una familia entera, hicieron una fiesta muy grande que habían hecho, eso fue en Marianao, y por accidente bebieron metanol, lo que llaman en Cuba alcohol de madera, y esa gente, los que no murieron, que fueron como 13 o 14, quedaron ciegos, porque eso es lo primero que afecta el nervio óptico. Hubo casos de ese tipo, de intoxicaciones diversas, porque la gente empezó a hacer vino de arroz, vino de chícharo, vino de papa, vino de cuanta cosa se le ocurría. Había un vino de caña también, que era también un espanto. Bueno, en definitiva, la gente hizo el licor y vino y alcohol con lo que más con lo más que tenían a mano. Y por supuesto hubo quien llegó a filtrar el alcohol de bodega, que era un alcohol que se sabía que tenía queroseno y tenía todas esas cosas, para separar las grasas, todo ese material, el queroseno, separarlo, lo colaban hasta con nata de leche, con no sé cuántas cosas, pero siempre le quedaba un tufo que era un espanto. En fin, era espantoso, aquello no veían se tomar aquello. Pero bueno, la gente que tenía ganas de beber, que eran bebedores, necesitaban beber. Y la cerveza, bueno, cuando estaba la gran escasez de cerveza, hubo gente que se casaba por la cerveza. Porque al principio daban más cajas de cerveza, ahora eran creo 10 cajas de cerveza. Entonces la gente, imagínate, se casaban y hacían un fiestón con las 10 cajas de cerveza. Y después llegó un tiempo que nada más quedaban 3 cajas de cerveza y la gente aún así, hubo quien se casó por coger esa cerveza. Porque en Cuba era tan fácil casarse y divorciarse que la gente, bueno, lo hacía. Y después te encontrabas casos que se habían casado tan fácil y después se les obligaba a divorciarse y después entonces venía el problema. Eran cosas que sí, se daban situaciones que eran surrealistas.
Y bueno, respecto a este Pancho el Bravo fue, me alegro que Luis Brito me lo haya recordado, Pancho el Bravo fue un vino muy malo, muy rústico, muy barato, que venía en barricas que lo trajeron en los años 60. La gente le atribuyó muchos orígenes, decían que era argelino, pero no, parece ser que era un vino español, pero muy peleón, muy, muy barato sobre todo, por eso se compró en grandes cantidades. Y entonces tenía una particularidad que tú te tomabas uno, dos, tres vasos de aquello y después perdías la noción de tu existencia, de todo. Tú no sabías qué habías hecho y dónde tú estabas. Yo tengo un amigo que en los carnavales lo tomó y amaneció en una estación de policía y no sabía qué había hecho. Y resulta que había gritado cosas políticas y había dicho vivo o el mato y había hecho de todo y ni él sabía eso. Conozco uno que como al tercer vaso de Pancho Bravo la emprendió con una silla, le cayó a pescozones a la silla, piñazos, y él lo único no se acuerda de eso, sencillamente se empezó a preguntar qué hacía cuando levantó por la mañana, se vio con un brazo en cabestrillo con un yeso, y él no sabía por qué tenía un yeso. Otros que se ponían agresivos y le iban para arriba al que fuera y así. Se dieron muchos casos con Pancho Bravo, ese vino que era un peligro aquello. Eh, y por suerte, bueno, un día desapareció, dejó de buguear, que eso era, le decían Pancho Bravo, por eso no era tontería, aquello era tomárselo y el mundo se acabó, se fue, te podías quedar dormido en el lugar, te podían dejar en cuero en pelota y ya, no sabías nada, tú no sabías ni a qué hora tomaste, ni a qué hora dejaste de tomar, nada, era una cosa que era como verte el Dr. Jekyll a Mr. Hyde, así, nada, cuando te tomabas el vino aquel. Y bueno, hubo tantas variantes de cosas y bebidas que se trajeron. En Cuba se trajeron tantas cosas buenas como malas, pero de las cosas que llegaron, la vodka no era mala, la que se trajo. Eh, Hubo un whisky de maíz que se trajo una vez que era espantoso. El whisky que más se vendía era japonés, yo nunca lo probé, era bastante caro también, Suntory Gold se llamaba. Eh, Y hubo cosas que yo no quería beberme, el ajenjo aquel, ni los licores aquellos raros. Después había un vino espumoso de naranja, de no sé qué, que aquello era espantoso también. Y eso, los borrachos tomaban todo lo que tuviera alcohol. Y si era bueno, yo tuve un negocio un tiempo de vender alcohol de 90. Había una persona que me suministraba alcohol de 90 y yo vendía por toda La Habana alcohol de 90. Y yo por suerte ya tenía clientes puntos fijos donde yo sabía que ya iba y descargaba casi todo el alcohol. Yo tenía un señor que hacía perfumes y desodorantes, me compraba una porción del alcohol. Había otro que me compraba que él tenía barricas en su casa de roble, tenía como 3 o 4 barricas y él hacía ron. Y ya él entonces tenía una cantidad para ir cambiando. Y había otro que me compraba el alcohol así mismo como estaba, el alcohol de 90 puro. Y, y así yo también sobreviví en la época del periodo especial que no había nada. Eh, o sea que, y en muchos casos la gente no sabe ni lo que tomó. La gente no sabe ni lo que tomó. Habían opciones que venían de afuera que a la gente no le gustaba, que era una ginebra búlgara que venía también, que la gente no se la disparaba. Porque decían que sabía agua de violeta, y es verdad. Eh, En fin, ante la escasez que había del ron, que era una cosa nacional, eso la gente tomaba lo que había, todo lo que tuviera alcohol, o lo que pudieran fabricar de alcohol. Y bueno, y los lugares ya les expliqué cómo eran, o eran lugares elegantes, o eran lugares de menos categoría, o simplemente las pilotos, que era donde uno tenía que ir. Había una piloto, me acuerdo, frente al Coney Island, en la playa de Marianao, que fue un lugar que hicieron así para que la gente bebiera. Esto era una zona de posadas y cosas de estas, ¿no? De muy mala muerte. Y el lugar lo cerraron con rejas así. Y yo recuerdo que cuando empezaba la mínima intranquilidad o bronca, lo que fuera, el barman salía, cerraba el candado y dejaba a todo el mundo adentro y se iba. Y llamaba a la policía. Porque eran broncas ahí que se daban cantidad con mucha frecuencia. Eh, y bueno, broncas, ¿sabes? Las broncas donde había bebida, había problemas. Y donde había concentraciones estas de ir a ver a bailar con alguna orquesta que estaba en algún lado, como el Salón Mambí, que era de madre aquello, o en la jardina tropical, ahí muchas veces había bronca, había puñalada, o había un machetazo, había siempre algún barullo de eso.
Y bueno, en Cuba el problema del alcoholismo no llegó a ser una cosa tan espantosa, pero sí había alcoholismo. Y no era una cosa que afectara a las clases bajas, el alcoholismo había en las clases más bajas, entre la gente que vivía en barrios marginales que se consumía mucho alcohol, y entre los dirigentes había que consumían alcohol, que eran, teníamos gente que eran alcohólicos reconocidos, mismo Raúl Castro, Efigenio Menjeira, había gente así que eran alcohólicos todos. Eh, por Dios, había muchísimo. Bueno, pues eso es lo que había con la bebida alcohólica en Cuba, hasta que ya se fuera estableciendo un poco el ron más o menos y adquirir más peso la industria del ron de nuevo. Pero la gente que trabajaba en la fábrica de ron pues, robaban ron también y eran muy vigilados por eso. Había uno que tomó la solución muy ingeniosa de llenar el caballo de la bicicleta, lo llenaba de ron y todos los días se lo llevaba lleno. Otros en la fábrica de Yucayo, creo que fue en la de Matanza, hicieron una tubería desde dentro de la fábrica hacia una casa cerquita que vivía uno de ellos ahí y entonces vendían ron y se hicieron ricos con aquello. Hay muchas cosas en torno a la bebida en Cuba y todo, ¿no? Pero bueno, Cuba de ser un país de bebidas buenas, de rones buenos, pasó a ser un país de gente que bebía cualquier cosa, ron aguado, azuquín de esos, chispa de tren, cosas de esas, que era una cosa increíble, o sea que ni la bebida, ¿no? Que era un placer que mucha gente tenía. Eh, bueno, pues eso es lo que quería yo contar un poquito y bueno, que como siempre, que la gente que tiene información, que tiene comentarios, que se acuerde de cosas que yo no me acuerdo, bueno, pues que me, me los haga saber. Imagínense, yo había montones de marcas de ron que a mí me gustaban, Caney, Santiago, Pati Cruzado, el ron Santiago que me gusta incluso más que la Habana Club. La Habana Club me gustaba el de Habana 5 años, primero uno de los primeros que salió. Y así había otros rones, había otras bebidas que eran muy buenas, pero se desaparecían. Se desaparecían. O si no, tenías que ir a buscar un lugar y saber que pagarla a sobreprecio. Por ejemplo, yo ahora estaba buscando un lugar y veo que no había ron en ninguna parte, yo me iba a una posada, que ahí siempre había. Y entonces en la posada yo le daba al posadero, le daba un poco más de dinero para que me diera una botella de ron y me la vendiera. Y así se resolvía. Así que bueno, les deseo mucha salud como siempre y bueno que hasta la próxima. Nos vemos mañana no, perdón, hoy tenemos directa dentro de, bueno, a las 12 de la noche, a la 1, por ahí más o menos vendrá siendo las 6 de la tarde, hora de Estados Unidos, hora de la costa este. Bueno, señores, ya como ven, dificultades técnicas, ya ustedes saben esto, les ruego mil disculpas. Esto voy a trasladar ahora todo este equipamiento para otra parte, para allá, para donde yo hago las directas generalmente, no me queda más remedio. Y bueno, veré cómo soluciono todo antes de la hora de la directa, por supuesto, eso lo voy a hacer. Bueno, mil perdones. Esto seguro que es culpa de Yusuan. Voy a tener que hacerle otra entrevista para ver si se tranquiliza. Bueno, nos vemos a la noche. O sea, aproximadamente a las 6 de la tarde de la Estados Unidos. Sería mi 1 de la mañana. 12 de la noche en España. Y así. Así que bueno, me perdonan por todos los inconvenientes, pero bueno, ya son cosas que pasan. Ok, nos vemos.